Seguimos con nuestra serie Jesús en toda la Biblia. Esta serie nos está llevando al próximo fin de semana, que es el domingo de resurrección, donde nos vamos a gozar y vamos a celebrar que la tumba está vacía, que la cruz está vacía, porque Cristo vive. Amén. Entonces, lo que vamos a ver hoy, hemos visto a Jesús a través de todo el Antiguo Testamento. Hoy lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, el Rey que viene pronto. Jesús en el Nuevo Testamento, el Rey que viene pronto. En dos lugares en el Nuevo Testamento, Jesús aparece en dos lugares de diferente manera. En el Evangelio de Juan, Jesús aparece como la encarnación de Dios. Y en la visión de Juan, en el Apocalipsis, aparece como el Rey que viene, ¿verdad? Ya no lo vemos a Jesús como el Cordero inmolado, sino ya lo vemos como el que viene en ese caballo blanco con el tatuaje. Yo le digo tatuaje, la Biblia no dice tatuaje, pero yo le llamo tatuaje, que dice que Jesús viene en su caballo blanco y que en la pierna tiene una inscripción que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Entonces yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Yo lo tengo aquí. Y vamos a empezar desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo en griego significa logos, y logos significa mensaje, significa palabra. Entonces usted puede ver, usted puede ver que el Verbo es la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Cuando nosotros vemos a través del Antiguo Testamento que dice, y Dios envió su palabra. ¿A quién envió? Ahí podemos ver a Jesús. Amén. Entonces, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí podemos ver del versículo 1 al 3 que Juan está introduciendo a Jesús. Está introduciendo a Jesús como Dios, como el creador de todas las cosas, porque dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí podemos ver que Jesús era la palabra de Dios, pero no solamente la palabra de Dios, sino que era Dios mismo. ¿Ok? Y que Él creó todo y que sin Él nada de lo hecho fue hecho. Avanzamos. 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. ¿Ok? 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿De quién? De la luz, Jesús, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan dijo que él no era ni digno de abrochar las sandalias de Jesús, los crocs de Jesús. Él no era digno, ¿verdad? 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mira la introducción que le está dando Juan a Jesús. Solamente lo hemos visto hasta el versículo 9, del 1 al 9. Podemos ver que no solamente Jesús era la palabra de Dios, sino que Él era Dios.
que Él creó todas las cosas y sin Él nada de lo creado fue hecho. Que Él era la luz que alumbró todas las tinieblas y las tinieblas no pudieron prevalecer contra Él. Pero vino Juan a dar testimonio del que venía. Juan el Bautista, del que venía. Amén. Seguimos. Versículo 10. En el mundo estaba, ya Jesús había llegado al mundo, y el mundo por él fue hecho. Otra vez Juan nos vuelve a decir que todo fue hecho por Jesús, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, él era de Israel, vino al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aleluya, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está lo bonito de la palabra. Jesús le dijo a los judíos, yo he venido por este redil, por este grupo de ovejas, les dijo Jesús, pero yo tengo otro redil que ustedes no conocen. ¿Y de quién estaba hablando Jesús? De los gentiles, de nosotros, los que no somos judíos. Amén. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, porque nosotros no venimos de la línea de Abraham, ¿verdad? Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, Espíritu. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahí vemos la encarnación de Dios en Jesús. ¿Ok? Ahí vemos que el verbo, la palabra, Dios mismo se encarnó. ¿Para qué se encarnó? Y habitó entre nosotros, para habitar entre nosotros. Qué bonito. Qué bonito. Entonces, aquí vemos que Juan, el Evangelio de Juan nos introduce a Jesús y nos dice cómo Dios se encarnó y bajó las escaleras del cielo y habitó entre nosotros. Por 33 años habitó entre nosotros. Llegó a los suyos, pero los suyos ni siquiera lo conocieron ni lo recibieron. Lo maltrataron, lo mataron. Imagínate que tú plantes una plantita y cuando la planta crezca te coma. No. Es difícil entender esto. Ok, entonces Juan en el Evangelio nos presenta al Dios encarnado, al Dios hecho carne. Pero después Juan, el mismo Juan, tiene una visión. Y esa visión, se le aparece Jesús y Jesús le dice, escribe todo lo que ves. Y Juan empezó a escribir. Y ese es el libro de Apocalipsis que tenemos. Fue la visión de Juan a Jesús. Jesús se le apareció a Juan. Entonces, en el Apocalipsis, porque ya ustedes habían visto el versículo, en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice Juan, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los que los traspasaron y todos los linajes de aquella gente. Entonces, aquí ya no se ve al Dios encarnado, se ve al Dios del cual habla el profeta Daniel, que dice que viene en las nubes y todo ojo lo verá, todo rey, todo presidente, todo millonario, todo pobre, toda persona egoísta, toda persona mala, toda persona buena, todo cristiano, todo católico, todo musulmán, todos lo verán. Pero hay personas que recibirán un castigo.
y aquellas personas que de repente dijeron, Jesús, se van a lamentar. Está conmigo, no lo he perdido, ¿verdad? Ok. So, en el Nuevo Testamento Jesús ya no está oculto como en el Antiguo Testamento. Que el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías, el que ha de venir, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. So, en el Antiguo Testamento se nos habla de Jesús, pero en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús. So, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos a Jesús. Jesús nos habla. En esos 4 evangelios nosotros lo podemos ver a Jesús. Entonces, en el libro de los Hechos, los apóstoles predican a Jesús. So, en el evangelio lo vemos, en el libro de los Hechos lo predicamos, porque ya el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Juan, todos empiezan a predicar a Jesús. So, en los evangelios vemos a Jesús, en el libro de los Hechos predicamos a Jesús. En las cartas del apóstol Pablo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan, entendemos a Jesús. Entendemos por qué vino finalmente. Son las cartas que escribieron los apóstoles nos ayudan a entender a Jesús. Como cuerpo de Cristo, como iglesia, nos ayuda a entender a Jesús. Pero en el Apocalipsis lo esperamos. Esperamos su venida. Amén. Entonces, yo tengo 3 puntos que les quiero presentar. Y quiero que preste mucha atención a estos 3 puntos. Porque yo pienso que, no solamente porque es importante, pero yo pienso que le va a tocar ese puntito del corazón que todavía está ahí como que escondido en el closet. Ese puntito del corazón, ese se lo va a tocar Jesús esta mañana. Número 1, Jesús, el Dios hecho carne. Jesús, el Dios hecho carne. Y regresamos al Evangelio de Juan, donde nos habla Juan del verbo hecho carne. So, el apóstol Juan abre su evangelio con una afirmación increíble. El verbo existía en el principio. Estaba con Dios y era Dios. So, nosotros podemos ver que la palabra, que es Jesús, el verbo, logos, ¿verdad? Existía desde el principio. Y no solamente estaba con Dios, sino era Dios. Esta introducción establece no solamente la divinidad de Jesús, pero establece también que se hizo carne, ¿verdad? Entonces Jesús desde el primer versículo presentado, y esta es en los estudios, en lo académico se llama cristología, que es centrado en Jesús, todo centrado en Jesús, cristología, que trasciende cualquier comprensión meramente humana del Mesías. So, ¿a quién esperaba el pueblo de Israel? Al Mesías. Pero ellos tenían una idea equivocada del Mesías. El Mesías, en griego, por eso se le llama Cristo, ¿verdad? Porque en griego es Christos. Mesías en griego es Christos y en hebreo es Mesías. Okay, entonces usted puede entender por qué a Jesús le decían el Cristo, el Mesías. Okay. ¿Y qué significa Mesías? El ungido, el que nos va a salvar, el libertador. Entonces, ¿qué pensaba el pueblo de Israel? Que iba a llegar otro rey David. Alguien que iba a reinar terrenalmente y carnalmente. Y después llega Jesús, todo nice, ¿verdad? Con sus crocs, uno de un color, otro de otro color. O sea, completamente diferente a lo que pasaba en ese contexto, ¿verdad? La gente poderosa, con espada, y él venía así, todo humildón, con su pelo largo. Yo me imagino, ¿no? Con su pelo largo, su barba, así. Y, ¿qué hubo? ¿Cómo están? ¿Verdad? Así, vengan al monte que les voy a contar algo. Así todo nice, todo simplón, ¿verdad? Y entonces la gente decía, ¿qué va a ser el Mesías? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No? Y Jesús, anda, ven, sígueme, te voy a hablar, ¿verdad? Te voy a hablar del reino de Dios. Así todo simplón, ¿no? Entonces,
no era lo que Israel esperaba. Al conectar en el principio con la creación de Génesis, Juan revela que Jesús estuvo presente desde el origen del universo, participando activamente en la creación de todas las cosas. Pero sin embargo, aquí pasa algo extraordinario. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios vino a la tierra como hombre, añadiendo a su deidad, a su divinidad, humanidad. Se hizo humano, sintió, lloró, sintió dolor, tuvo tentaciones, ¿verdad? Esta encarnación no fue una apariencia, sino una realidad completa. Así como la presencia, así como la presencia de Dios. Yo no sé si usted se acuerda en el Antiguo Testamento cuando la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo. Entonces la gente iba al tabernáculo, ¿verdad? El sacerdote entraba al tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Y eso era algo tan santo que hasta cuando Moisés se acercó a Dios en la zarza que estaba ardiendo, ¿verdad? Que Dios estaba en medio de ese árbol, el Señor le dijo, quítate las sandalias porque este es un lugar santo. Entonces imagínate esa santidad que habitaba en ese tabernáculo. Dice el Antiguo Testamento que hay veces cuando los sacerdotes entraban y no estaban preparados, no estaban santificados, no salían, los sacaban muertos. Imagínate que yo me ponga aquí a predicar la palabra y haya pecado hace 30 minutos. Ustedes ahí estuvieran viendo un montón de pastores acá tirados en el piso, ¿verdad? Imagínate, esa santidad habitaba en el tabernáculo. Pero ahora Jesús, Dios hecho carne, habitó entre nosotros. Nosotros no teníamos que ir a un tabernáculo, teníamos a Jesús entre nosotros. La presencia a esa santidad estaba ahí. Que la mujer con el flujo de sangre hizo así y se sanó. Imagínate esa santidad, imagínate ese poder. Y ese Jesús, ese Dios hecho carne, estuvo entre nosotros. La esencia verdadera de Dios que nadie puede ver directamente se da a conocer únicamente en Jesús. Gracias al Señor. Gracias al Señor que en su plan divino mandó al apóstol Pablo a predicarle a la gente como nosotros, los que no eran judíos. Gracias a eso, nosotros estamos aquí. Gracias a eso, nosotros conocemos al Señor. ¿Ok? Entonces, Jesús, el Dios hecho carne, que nos presenta Juan, siempre existió, siempre estuvo ahí, creador de todas las cosas, nada fue creado sin él. Quiero que siempre tengas eso en mente, que Dios se hizo carne en Jesús. Todo está centrado en Yeshua, todo. En el Mesías, en el Cristo. Punto número 2. Y aquí quiero que me acompañes al libro de Efesios. Jesús, la cabeza de la iglesia. Quiero que me acompañes al libro de Efesios, capítulo 1. Este libro de Efesios es muy especial. Bueno, en primer lugar, el apóstol Pablo lo escribe de la cárcel. Y Efesios, la iglesia de Éfesos, era meramente gentil. La mayoría de sus miembros eran gentiles. Personas que no habían conocido nada de Dios. Los griegos tenían su mitología griega, que hasta ahora existe, ¿verdad? Y estaba basado mucho en filosofía. Entonces, cuando llegó la palabra
de Dios a través del apóstol Pablo se maravillaban y decían, esta filosofía nunca la he escuchado, ¿no? Entonces, en el primer capítulo de Efesios, es bonito porque Pablo, a través de esta carta, les recuerda a los hermanos que ustedes estaban tan perdidos en sus cosas y Dios, con su misericordia, les presentó a ustedes una puerta, una vía para que tengan vida eterna. Entonces, vámonos. Yo tengo el versículo 22, pero les quiero leer desde el versículo 15. Efesios 1:15. Y esto es la Reina Valera. El título dice, el espíritu de sabiduría y de revelación. Eso se los voy a leer. Efesios 1:15. Por esta causa, también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hago una pausa aquí. Pablo está orando, en sus oraciones, él le dice al Señor, Padre amado, mira a mis hermanos de Éfeso. Ellos no son descendientes de Abraham. Señor, dales por favor, escucha bien, dales por favor sabiduría de revelación para que ellos puedan conocerte esencialmente quién eres. Mira qué bonita esa oración. ¿Y de dónde estaba haciendo esa oración? De la cárcel. Él estaba preso. ¿Ok? Yo quiero que tú siempre tengas presente de que hay alguien orando por tu alma. Siempre hay alguien orando por ti. No solamente por tu salud, no solamente por tu bienestar, sino para que tengas sabiduría y puedas entender lo que Dios tiene preparado para ti. Porque Dios tiene un plan para ti. ¿Ok? Lo creas o no lo creas, lo quieras o no lo quieras, Dios tiene un plan para tu vida, pero necesitas entenderlo, necesitas sabiduría para entenderlo. Y eso es lo que Pablo está orando, sabiduría de revelación. Ok, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Ok, 17. Ok, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mira lo que está diciendo Pablo, ¿dónde está Jesús después que ascendió al cielo? Te lo voy a repetir por si se te pasó por ahí. ¿Ok? Dice Jesús, la cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, de la fuerza de Dios. Ahora, esa fuerza, dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, el Señor, está diciendo Pablo, Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó en su diestra. Cristo está sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ahí no se escapa nadie. Jesús está sobre todo el mundo. Todo. No importa cuántos años tenga la reina de Inglaterra, no importa cuántos años tenga el presidente de los Estados Unidos,
no importa cuánto poder tenga el hombre más rico del mundo, Jesús está sentado no solamente por encima de los humanos, sino también de las potestades, principados y potestades. ¿Ok? Y dice, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también, o sea, forever. Ok. Entonces, ¿por qué yo digo que Jesús, por qué este punto dice Jesús la cabeza de la iglesia? Dice Pablo, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Todo bajo los pies de Cristo. So, déjame decirte algo. Tu depresión, tu ansiedad, tus preocupaciones por la renta, tus preocupaciones por la comida, te preocupas por tus hijos, te preocupas por tu hermano, te preocupas por tu esposo, por tu esposa, te preocupas por tu trabajo, te preocupas por qué vas a comer, por qué vas a vestir, te preocupas porque te sientes mal, porque te duele la cabeza. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. So, cuando tú sientas algo que te hace dudar, sentir mal, habla con Jesús, porque todo está debajo de sus pies. Todo. Tu identidad está en Jesús. Si tú buscas identidad en otro lugar, obviamente que te va a ir mal. Y con esto no quiero decir que si tú vienes a los pies de Jesús, o si tú pones todo debajo de los pies de Jesús, no quiero decir que no vas a tener problemas, porque eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que tendrás aflicciones, que tendrás problemas, ¿verdad? Pero que te dice que no te preocupes porque todo está debajo de los pies de Jesús. Por eso digo que Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué de la iglesia? Lo creas o no, Jesús, la Biblia, la iglesia y todo lo demás. ¿Por qué es ese orden? Jesús es nuestra autoridad máxima. Después de Jesús, Jesús se revela a través de la palabra. No hay nada ni nadie por arriba de la Biblia, solo Jesús. Escúchame bien. Y aquí hay 66 libros. Si tú estás leyendo una Biblia de 67, 69, 70, esa no es la palabra del Señor. ¿Ok? Son 66 libros. Tú puedes leer todos los libros que quieras y eso te puede ayudar para entender mejor estos 66 libros. Pero eso no es doctrina. Cualquier libro fuera de estos 66 no es doctrina. ¿Y qué cosa es doctrina? Principio bíblico. Métodos de vivir. Esas son doctrinas y esas son las cosas que Dios nos dejó en su palabra. Jesús, su palabra, y después viene la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia de Jesús. Jesús va a regresar por su iglesia. Jesús no va a regresar por el presidente. Jesús va a regresar por su iglesia. Y si el presidente es su iglesia, entonces también regresa por ese presidente. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces no hay nada que tú puedas pasar, nada que tú puedas sentir, nada que tú puedas pensar que no esté debajo de los pies de Cristo. Espero me estoy explicando. Entonces, Pablo dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está. Y no me hagan enfadar porque me pongo más negro. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ahora yo te explico. Mira, y Dios lo dio a Jesús por cabeza. La palabra cabeza en griego es kepale. Estoy aprendiendo griego. Kepale. Estoy aprendiendo griego. Posee dos significados fundamentales: fuente de vida y autoridad máxima. Entonces, la palabra cabeza, que en griego es kepale, posee dos significados: fuente de vida
y autoridad. Entonces, Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la fuente de vida de la iglesia y la autoridad máxima de la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Cualquier cosa fuera de Jesús, como dice la pastora Carla, es un cuento chino. ¿Ok? Eso es mentira. Cualquier cosa, tú puedes tener a alguien aquí con la Biblia abierta y hablar y motivarte y decirte muchas cosas. ¿Ok? Si esas cosas que esta persona te está diciendo, o por YouTube o por donde tú veas, si lo que esta persona te está diciendo te hace sentir bien, pero no habla nada de la palabra, él no te está hablando la palabra, te está motivando. Y nosotros no necesitamos motivación, necesitamos revelación divina. Y para eso tenemos que tener la palabra del Señor. Amén. Ok. Entonces, solo Jesús es la autoridad final para todas las cosas relacionadas con la iglesia. Nadie más. La iglesia es el instrumento a través del cual Cristo cumple su misión. Nosotros podemos ver en el libro de los Hechos capítulo 2 esta realidad que se materializa lo que pasó el día de Pentecostés en el aposento alto. El Espíritu Santo llenó a los creyentes reunidos. Porque muchas personas dicen, por ejemplo, la palabra dice, ¿no?, que Jesús murió por todos. Pero Jesús no murió por todos. Jesús murió por los que creen en él. Y ahí no entran todos. Porque hay personas que tú le hablas de Jesús y ahí mismo, apenas tú dices la palabra, la J y la E, ya les dio alergia, empiezan a estornudar. No quiere decir que no quiere decir que yo estoy estornudando, porque no. Pero el nombre de Jesús atrae o repela. ¿Okay? Entonces Jesús no murió por el que no lo acepta, Jesús murió por el que lo acepta. Amén. Ok. Si Jesús es la cabeza de GBC Bay Area, si Jesús es la cabeza de tu hogar, porque déjame contarte un chisme espiritual. Jesús es la cabeza de la iglesia, pero la palabra nos enseña que tú eres la iglesia, que yo soy la iglesia. Entonces Jesús es cabeza de tu vida. Si tú, ok, lo voy a decir. Si tú hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de ti mismo, porque tú eres la iglesia. Si tú te quejas de la iglesia, te estás quejando de ti mismo, porque tú eres la iglesia. Si tú le haces daño a la iglesia, te estás haciendo daño a ti mismo, porque tú eres la iglesia. Entonces Jesús es cabeza de la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús es cabeza de tu vida. Y si Jesús es cabeza de tu vida, tú vas a ver milagros, vas a ver salvación y vas a ver multiplicación. Lo vuelvo a repetir. Jesús es cabeza de la iglesia, pero tú eres la iglesia. Y si Jesús es cabeza de la iglesia, es cabeza de tu vida, tú vas a ver milagros, salvación y multiplicación. Donde tú vayas, la cabeza va contigo. Donde tú vayas. Donde tú entres, la cabeza entra contigo. Punto número 3. Jesús el Rey que viene. Jesús el Rey venidero. Vamos a Apocalipsis, el libro que muchos tienen miedo de leer. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19.
El viernes aprendimos cuántos capítulos tiene Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 19 habla de lo que Daniel vio en el capítulo 7 de Daniel. Yo voy a ir al versículo 11 y voy a leer desde el 11 hasta el 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces, dice Juan en su visión, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el mismo que él introdujo en el primer capítulo de su evangelio. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora imagínate lo que vio Juan. Vio un caballo blanco con el Verbo de Dios encima. Su ropa estaba llena de sangre, pero no era su propia sangre, era la sangre de todos sus enemigos, porque ya él venía como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces él venía en su caballo blanco, imagínate. Dice que sus ojos eran como de fuego, y atrás de él venían un montón, un ejército celestial. Tú imagínate luz, ¿verdad? Y todos en caballos blancos, vestidos de blanco, cabalgando detrás de Jesús. Venían todos en los cielos, así. ¿Tú te puedes imaginar eso? Es increíble. Ok, seguimos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro a todos los que no creen en Jesús. Y él pisa el lagar del vino, del fruto, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Ahí está el tatuaje. Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí nosotros podemos ver que Jesús regresa por su iglesia. ¿Okay? El Apocalipsis nos habla, y me gustaría uno de estos días estudiar el Apocalipsis como un Global Group. Sería bonito. Pero habla que cuando Jesús ya regresa, porque la segunda venida de Jesús no es cuando arrebata a la iglesia. Porque si nosotros vemos en Tesalonicenses, nosotros podemos ver en Corintios, que cuando suenan las trompetas, la iglesia es arrebatada. ¿Okay? Pero cuando todo el mundo ve a Jesús viniendo en las nubes, ya viene con su ejército celestial. Y pregúntame quién es el ejército celestial. Pregúntame quién. Nosotros. Nosotros somos los que regresamos con Jesús a juzgar a todo el que se quedó. Nosotros somos los que venimos en los caballos blancos atrás de Jesús, vestidos de lino blanco, ¿verdad? Con nuestras alas aquí. No dice nada, ¿no? Pues yo me imagino, ¿no? Entonces ahí Marlenita va a hacer su caricatura, sus dibujos. Ok, entonces nosotros somos los que regresamos con Jesús. Amén. Esta visión representa a Jesucristo como el Mesías sufriente del Evangelio. Ya no lo representa así, sino como el rey conquistador que viene a consumar la historia.
Jesucristo es llamado fiel y verdadero. Es fiel a sus pactos y promesas. Siempre dijo la verdad. Siempre. Y en su venida cumplirá lo que prometió, comprobando que su testimonio es verdadero. Su nombre más importante es Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que lo tenga en el muslo, yo me imagino que cuando Jesús está en su caballo, ¿verdad? Su ropa tiene alguna abertura por acá que se le ve la pierna, ¿no? Y ahí se le ve el tatuaje. No sabemos de qué color es el tatuaje, no sabemos, ¿verdad? Pero dice Rey de Reyes y ese es el nombre más importante. Título que habla de la soberanía de Cristo por todos los reyes y señores. Todas las personas tienen que someterse a Él. No regresa como cordero, sino regresa como rey, juez y señor. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para la venida de Jesús? ¿Te va a agarrar Jesús con las manos en la masa? ¿Te va a agarrar Jesús no haciendo lo que te mandó a hacer, sino entretenido o entretenida con tus preocupaciones, entretenido y entretenida en el pecado, entretenido y entretenida con las aflicciones de la vida? ¿O te va a encontrar Jesús pensando en lo eterno, orando por los huérfanos, orando por las viudas, orando por los necesitados, orando por los que necesitan escuchar la palabra del Señor, invirtiendo tu tiempo, invirtiendo tus dones en lo eterno? ¿Qué significa esto? Que tienes tu mirada puesto en lo eterno y no en lo terrenal. ¿Cómo te va a encontrar Jesús cuando regrese? Porque puede ser que ahora terminamos el servicio, nos vamos allá a tomar un café y regresa Jesús. ¿Cómo va a encontrar tu corazón? Esa es una pregunta que quiero que ahora mismo te hagas. ¿Cómo va a encontrar Jesús tu corazón? ¿Te va a encontrar en santidad, enfocado en lo eterno, o te va a encontrar pecando, o te va a encontrar envuelto en todo lo que pasa en este mundo? Porque muchas veces le prestamos más atención a lo que nos falta, a lo que queremos, a lo que anhelamos, ¿verdad? Que a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Y qué nos ha mandado a hacer el Señor? Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Mateo 28, 19 y 20. Entonces, ¿cómo va a encontrar el Señor tu corazón? Yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero que inclines tu rostro. Cierra tu Biblia, cierra tus ojos, inclina tu rostro, pero abre tu corazón. Yo quiero que en esta mañana tú te hagas esta pregunta. ¿Estoy con la mirada puesta en lo eterno o estoy con la mirada en lo terrenal? El Jesús que aparece en toda la Biblia es el Jesús que hoy salva, sana, restaura, pero también viene pronto. El llamado esta mañana para ti y para mí es entregarle nuestra vida completa y vivir cada día como si Él regresara hoy mismo. Yo quiero que en esta mañana tú le digas al Señor: Señor, ayúdame a vivir todos los días como si hoy regresaras por nosotros. Señor, ayúdame a identificar lo que estoy haciendo que me obstruye
que no me permite enfocarme en lo eterno, sino que mantiene mi mente y mi corazón en lo terrenal. Yo quiero que hoy tú le digas al Señor y le pidas ayuda. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame porque sola no puedo. Señor, yo necesito de ti. Necesito que me ayudes a enfocarme en lo eterno. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer con lo que tú ya me has dado? Con los dones que me has dado, con las bendiciones que me has dado. ¿Qué tengo que hacer para yo poder poner mi mirada en lo eterno y vivir todos los días de mi vida como si tú regresaras hoy? Oh Señor, en esta mañana yo te vengo a agradecer, Señor, por lo que has hecho en nuestros corazones en esta mañana, Señor. No solamente reconocemos que tú eres el Dios encarnado, reconocemos también, Padre amado, que tú eres la cabeza de la iglesia, que somos nosotros, y también reconocemos que tú vienes pronto. Señor, reconozco que tú viviste entre nosotros, Señor, que tu divinidad agregó humanidad para habitar entre nosotros, Señor, y nosotros no te recibimos. Señor, reconozco, Padre amado, que tú eres la cabeza de todo, que como dice la palabra, todo está puesto bajo tus pies y no hay otro nombre como el tuyo, porque todo nombre está bajo tu nombre. Reconocemos, Señor, que tú eres cabeza de todo y que todo lo que sentimos, pensamos y anhelamos está bajo tus pies, Jesús. Señor, reconocemos que tú vienes pronto y te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes, Padre amado, a vivir todos los días de nuestras vidas como si tú regresaras hoy. Señor, que nos ayudes a poner la mirada en lo eterno y no en lo terrenal. Señor, eso no quiere decir que vamos a dejar de vivir, que vamos a dejar de trabajar, que vamos a dejar de estudiar, que vamos a dejar de convivir, de hacer comunidad. No, Señor. Simplemente que nuestra prioridad es lo eterno. Tú nos has puesto en este lugar, Señor, para nosotros ser sal y luz. Permítenos, Señor, ser la sal del mundo y la luz de la tierra, Señor, teniendo nuestra mirada y nuestro enfoque en lo eterno, Señor. Ayúdanos, Jesús, en esta mañana. Te pido, Padre amado, que tú llenes cada corazón. Que tú llenes cada corazón, Señor, con sabiduría y entendimiento para poder entender la revelación de tu nombre, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Anhelamos tu venida, Padre amado. Te esperamos, Señor, ansiosas, Señor. Te esperamos, Padre amado, con mucha expectativa, Señor. Pero ayúdanos mientras estamos aquí esperando por ti. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en lo eterno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte y grande al Dios Todopoderoso.